Buenos días, soy Alberto Monge de la Oficina de Coordinación Técnica de la Contratación, pertenece a la Dirección General de Contratación de la Consejería de Economía y Hacienda y vamos a tratar sobre cómo incluir los principios transversales en un contrato que se ha financiado con fondos MRE. Pasamos a que se vea la presentación en imagen. A la hora de gestionar un expediente de contratación que se financie con fondos MRR, el primer documento que tenemos que tener a mano, nuestra guía, nuestro documento de cabecera, es la instrucción 2/2023 que se aprueba por la Dirección General de Contratación y se publica en el BOJA el 17 de marzo de este mismo año. Siguiendo la estructura de la misma, vamos a contemplar los siguientes aspectos. Primero, la normativa que regula este fondo, las especialidades y los principios transversales. Respecto a la normativa, simplemente en el PK y PPT recoger todos estos textos legales que regulan a este fondo. En la propia instrucción se encuentra todas ellas enumeradas. Si surgiera alguna más durante la tramitación del procedimiento o en procedimientos posteriores, habría que incluirla en la documentación. Respecto a las especialidades, no son más que modificaciones que se hacen para agilizar la ejecución del plan de recuperación. Se recoge en el Real Decreto 36/2020 y en el Decreto Ley, que es andaluz, 3/2021. Simplemente hacer una lectura de estos dos textos. Además, en la propia instrucción se encuentra recogido de forma detallada cada una de esas especialidades y ver en qué le afecta a nuestro expediente. Y entramos en el núcleo de la ponencia, que sería la forma en la que se integran los principios transversales, que son hito y objetivo, etiquetado verde y digital, DNSH, prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y conflicto de interés, ausencia de doble financiación, identificación del perceptor final y comunicación. Hito y objetivo. ¿Dónde podemos encontrar este aspecto? En el anexo CID, que son objetivos macro establecidos a nivel de país. España se compromete a conseguir en una fecha determinada determinados objetivos. Y en las conferencias sectoriales. Para entenderlo un poco mejor, acudimos a un ejemplo. Suponemos que contratamos un suministro de dispositivos de detectores de teleasistencia. Corresponde a la componente 22, inversión 1. Paso primero, conocer cuáles son los hitos y objetivos. ¿Qué hacemos? Acceder al documento CID y localizamos el objetivo. Este documento CID tiene un enlace en la propia instrucción y si no lo encontramos ponemos anexo CID MRR en Google y aparece. En nuestro caso, el objetivo es el 322, como veis en pantalla, y se establece un valor de referencia, un 26%, un valor meta, un 90%, una descripción de en qué consiste y, muy importante, la fecha límite para su cumplimiento, que sería cuarto trimestre de 2023. Siguiente, una vez que tenemos localizado a nivel global cuál es el objetivo, vamos a las conferencias sectoriales. ¿Dónde podemos encontrar la documentación de las conferencias sectoriales? Pues en el propio sistema Giro. Siguiendo la ruta que se muestra en pantalla, damos a una última pantalla, que es esta, en la cual se encuentran recogidos los documentos que han ido derivando de esas conferencias sectoriales. Se trata de hacer una lectura de estos documentos y localizar aquellos hitos y objetivos, ya sean críticos o intermedios, en los que se enmarca la actuación objeto de contratación. Y trasladamos los dispuestos en los mismos tanto a la memoria justificativa como al PCAT como al PPT. Siguiente objetivo, etiquetado verde y digital. Aquí ya nos centramos en un documento, se llama documento descriptivo del componente, que tenemos también un enlace en la propia instrucción 2/2023, y si no lo encontramos ponemos palanca componente MRR y aparece un portal del Ministerio de Hacienda, del Gobierno Central, donde se recogen todos los documentos de cada una de las 30 componentes, ¿vale? Descargamos el PDF de nuestro componente, en este caso en el ejemplo es el 22, y nos vamos siempre al punto 6 y 7, contribución del componente a la transición ecológica y digital. En nuestro caso, observamos que se establecen en el punto 6 y punto 7 los porcentajes concretos de contribución y además una serie de requisitos técnicos, especificidades o normas de obligado cumplimiento
que debemos de trasladar en aquello que afecta a nuestro contrato al pliego de prescripciones técnicas. Es decir, tanto los porcentajes que ahí se establecen como los requisitos y normativas de obligado cumplimiento debemos de incluirlo tal cual en nuestro pliego de prescripciones técnicas. Famoso principio de NSH. Ninguna de las actuaciones financiadas con cargo al MRR puede causar un daño significativo al medio ambiente. En este caso, ¿qué hacemos? Volvemos al documento en el que se describe el componente y nos vamos al punto 8. En el punto 8 se establece si es necesario realizar una evaluación sustantiva o no. Y en caso de que sí sea necesaria, esa evaluación ya se ha realizado y los requisitos ya se han recogido, los resultados se han recogido en ese mismo documento un poco más hacia abajo. En este se establece que, lógicamente, se concluye que no es una actuación que cause un daño significativo, sino no se podría financiar con fondos europeos, fondos MRR, y se establece normalmente una serie de condiciones, al igual que el etiquetado verde y digital, especificaciones o normativas de obligado cumplimiento que en nuestro expediente debemos de llevarnos, igual que en el caso del etiquetado, a el PPT, es decir, todos aquellos requisitos técnicos, normativas, especificidades, condiciones especiales, nos las llevamos a nuestro pliego de prescripciones técnicas. Y en el PK consideramos estos requisitos como obligaciones esenciales de cara a una posible resolución del contrato. Y es recomendable prever penalidades. Respecto al principio fraude, corrupción y conflicto de interés, para entenderlo un poco mejor, vamos a dividirlo como en dos bloques. Por un lado, lo que se refiere al fraude y corrupción y por otro lado, al conflicto de interés. Respecto al fraude y corrupción, tenemos que acudir al plan de medidas antifraude que nuestra organización, es decir, nuestra consejería o nuestra ente instrumental, ha adaptado. Hay un plan de medidas antifraude general de la Junta de Andalucía. Cada organización adapta a sus condiciones, peculiaridades, situaciones, ese plan. En ese plan, además, se incluye un anexo de bandera roja y nosotros debemos de incluir un documento, un checklist en nuestro expediente a expediente, donde comprobamos si se dan o no esas banderas rojas. Entonces, básicamente es, en nuestra memoria y nuestro PK, hace mención a la obligatoria aplicación del plan de medidas antifraude adaptado. Y, siguiendo el ejemplo, plan de medidas antifraude adaptado de la Consejería de Empleo. Aquí ellos han recogido cuáles son las peculiaridades de su organización. Han establecido un anexo 2 donde señalan las posibles banderas rojas, que son situaciones, como por ejemplo, que puedan provocar una limitación de la concurrencia. Y dicen, un caso, una situación en la que se pueda provocar, por ejemplo, que los pliegos, tanto técnicos como administrativos, sean redactados a favor del licitador. Si nuestra organización ha identificado eso como una posible bandera roja, nosotros nos vamos a nuestro checklist, a nuestro anexo de comprobación de bandera roja, anotamos esa y comprobamos si efectivamente en nuestro expediente se da o no. Si se da, pues hay que actuar de la forma que se indica en ese mismo anexo 2 o en el plan de medidas antifraude adaptado. Si volvemos al anexo 2, en la columna más a la derecha, controles propuestos, ahí se indica mecanismos para la prevención e incluso corrección en caso de que esas circunstancias de bandera roja las hayamos identificado en nuestro expediente. El siguiente bloque, digamos, dentro de esta parte, dentro de este principio, sería el conflicto de interés. Por un lado, tenemos que realizar el análisis sistemático automatizado del conflicto de interés en aquellas licitaciones publicadas a partir del 26 de enero de 2023. ¿Eso qué implica? Que tenemos que verificar que a través del sistema Minerva, que es una aplicación de la Agencia Tributaria Estatal, si hay una posible relación societaria, familiar, etcétera, entre las personas de la administración que participan en la selección del contratista y los licitadores. Es decir, se incluye, se cumplimenta en esa aplicación Minerva los DNI, los documentos nacionales de identidad, del titular del órgano de contratación, de los miembros de la mesa de contratación, de los miembros de la comisión técnica y los CIF o DNI de los licitadores. Y la máquina establecerá si hay algún tipo de relación. Y se va a actuar, en caso de que se dé, conforme se indica en la orden 55/2023 de la Consejería del Ministerio de Hacienda.
Y por otro lado, tenemos que incluir en nuestro expediente las DACI, para las cuales hay 3 modelos. Uno, modelo anexo 3A. Y digo anexo 3A porque es el anexo que se incluye en la instrucción. Puede ser que nuestro PCAP no sea anexo 3 y sea anexo 21. Pero básicamente el anexo A es el que tiene que cumplimentar las personas que elaboran o firman documentos, los órganos de control y el responsable del contrato. Hay otro modelo distinto para los contratistas y subcontratistas, que es el 3C, y otro, el 3B para contratistas y subcontratistas, y el 3C para aquellas personas que se han sometido al análisis sistemático, es decir, titular del órgano de contratación, todos los miembros de la mesa de contratación y todos los miembros de la comisión técnica. Siguiente principio, ausencia de doble financiación. Es decir, los proyectos de inversión financiados con MRR podrían recibir ayuda de otros programas o instrumentos de la Unión Europea siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro expediente? Dejar constancia en la memoria de la verificación de la ausencia de doble financiación. Para ello hay una especie de test de autoevaluación que sería el anexo 3D de la orden 1030. Y en nuestro PK debemos de incluir la obligación para contratistas y subcontratistas de aportar el compromiso de cumplimiento de los principios transversales, que ese modelo está en el anexo 2 de la instrucción 2/2023. Siguiente principio, identificación del perceptor final. Básicamente es que el contratista nos tiene que aportar 4 tipos de documentos. Además, se debe incorporar en el PK la obligación de que los aporte, que son declaración de cesión de tratamiento de datos. Se corresponde con el anexo 4 de la instrucción 2/2023. Compromiso de cumplimiento de los principios transversales, anexo 2 de dicha instrucción. Acreditación de inscripción en el censo de empresarios de la Agencia Tributaria Estatal y información sobre el titular real del beneficiario final, anexo 5 de la instrucción 2/2023. Por último, el principio de comunicación. Al menos todos aquellos documentos que se vayan a publicitar, se vayan a publicar en el perfil de contratante u otro medio, debe de incluir los siguientes logos, tanto en el encabezado como en el cuerpo de desarrollo. Logo de la Junta de Andalucía, logo del plan y emblema de la Unión Europea indicando el texto financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Y además, contratistas y subcontratistas están obligados al cumplimiento de este principio, de estas obligaciones, de lo cual se ha de recoger en el propio PK. Y además se recomienda prever penalidades. Visto los principios, cómo se integran en nuestro expediente, comentar que, por un lado, en el PK se ha de incluir el sometimiento obligado de las actuaciones al control de las instituciones europeas. Además, hay que dejar una pista de auditoría, como pues bajo la obligatoria conservación de la documentación y del derecho de acceso a la misma, y se podría prever penalidades en caso de incumplimiento. Además, esto es importante, se facultará a la persona responsable del contrato para que supervise si los aspectos incorporados en los pliegos en relación al cumplimiento de los principios se están atendiendo por parte del contratista, se está haciendo de forma correcta. Y además se tiene que establecer la obligación de que el contratista atienda a lo que le requiera el responsable del contrato. Y por último, y no menos importante, debemos de publicar en la plataforma de contratación, es decir, en el perfil de contratante, que nuestra actuación, nuestro contrato está siendo financiado con fondos MRR. ¿Cómo? En SIRE, en el apartado fondos europeos, indicamos sí, añadimos la denominación, añadimos el tipo de fondo, que es fondo MRR, y señalamos cuál es la tasa de cofinanciación. Y para terminar, me gustaría hacer alusión a aquellos contratos que bien nacen MRR, pero no se ha acreditado el cumplimiento de los principios, o aquellos contratos que estaban financiados con otra fuente y durante la ejecución o antes de la misma se cambia la fuente de financiación y pasa a financiarse con fondos MRR. En estos casos, lo primero que tenemos que cerciorarnos es que si la imposición de las obligaciones que establece los principios del MRR
provoca una modificación o no en las condiciones esenciales del contrato. Es decir, si provoca una modificación, hay que tramitar un procedimiento de modificación del contrato. Si no lo provocan, simplemente es acreditar el cumplimiento de los principios. ¿Cómo? Como el PECAP ya no se puede modificar una vez que se ha aprobado, se puede, a través de un documento tipo memoria, certificar que efectivamente se está cumpliendo con los principios transversales. Se ha de anotar, pues, la componente, la inversión, el proyecto, subproyectos, los hitos, objetivos, los requisitos que exige el etiquetado, también los mismos requisitos que exige en este caso el DNSH, en referencia al conflicto de interés, las DACI, todos aquellos principios que hemos comentado anteriormente, tenemos que acreditar su cumplimiento en un documento denominado, por ejemplo, memoria. Importante darle trámite de audiencia al contratista, es decir, informar que se va a modificar la fuente de financiación y que ello le puede implicar, de hecho le va a implicar la asunción de una serie de obligaciones al contratista y al subcontratista. Y por último, respecto a bueno, habría que dar publicidad en la plataforma de contratación de ese cambio, indicando que efectivamente se financia ese contrato con fondos MRR. Y respecto a la contratación menor, no deja de ser una contratación, con lo cual se le ha de aplicar los mismos requisitos, los mismos principios que a cualquier del MRR, que a cualquier tipo de contrato. Sin más, espero que haya sido de utilidad y muchas gracias.